Saludos a todos ustedes de parte de mi esposo y su servidor. Nuevamente nos comunicamos a través de Ministerio Aliento. Queremos pasar estos minutos y deseamos que sea de provecho para ustedes espiritualmente. Deseamos y oramos que estén en la mejor salud todos. Este video se basa en las palabras de Jesús del capítulo 8 de Juan, versículo 32. Pero como un tipo de introducción hacia el capítulo 8, versículo prácticamente 31 y 32, quisiéramos decirles a ustedes, yo quisiera decirles, compartirles, que el enfoque del capítulo 7 de Juan, que conduce a través de la narración a la declaración de Jesús en el capítulo 8, versículo 32, sobre conocer la verdad, ser liberada por ella, es la enseñanza pública de Jesús en el templo, en aquella primavera del año 30 después de Cristo. Y se encontraba Jesús frente a la amenaza de muerte de las autoridades religiosas. Hay varios hilos conductores en la narración del capítulo 7 y el capítulo 8, e incluso todo sigue hasta el capítulo 13, donde se empieza las conversaciones y la enseñanza de Jesús más íntima a sus discípulos en el contexto de la última cena. En el capítulo 7, la multitud observa que Jesús no se esconde en las sombras, no anda a escondidas, sino que declara claramente, ¿verdad?, su enseñanza. Vean ustedes, por ejemplo, capítulo 7, versículo 25 y 26. Habla libremente y abiertamente. Las traducciones suelen traducir parresía como abiertamente o públicamente en este contexto. La multitud observa los actos audaces de Jesús en el templo y comienza a preguntarse, ¿no será que las autoridades del templo lo reconocen ya como el Mesías? Porque no le echan mano, no lo aprenden. Para el final del capítulo, el capítulo 8, versículo 30, hacia entonces, la última frase es, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. En otras palabras, muchos de los judíos creyeron en Jesús, pero su fe se basaba en lo que él hacía, las señales que él hacía, y no en lo que él decía, sus palabras, ni en un reconocimiento claro de su relación con Dios. Vean ustedes el versículo 32 del capítulo 8, dice, si permanecéis en mis palabras. La literatura judía no afirma explícitamente que el Mesías realizaría milagros de la misma manera que Moisés o Elías. Y las amenazas contra la vida de Jesús continuamente en medio de sus enseñanzas es constante e intensa. Esto es para que nosotros viéramos, aquí está una cita de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo, como judío, la mentalidad del judío, solo veía dos tipos de personas en el mundo antes de venir a Cristo, obviamente. El judío y el griego. El judío, a griego se le asignaba a los gentiles porque el imperio griego vino a conquistar antiguamente las comunidades, etnicidades y nacionalidades alrededor del mar Mediterráneo.
Pero si se dan cuenta ustedes, entonces, Jesús está enseñando, está tratando con una tensión constante. Pero la idea en el Evangelio de Juan estaba en que el estrés y la tensión se ve contrarrestado por el recordatorio que es la hora de Jesús, el momento fijado por Dios, lo que rige su vida y no los planes humanos. Ven ustedes, por ejemplo, el versículo 30 del capítulo 7. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Bueno, este es el contexto que nos lleva al capítulo 8, versículo 32. Ahora, al llegar aquí, yo quisiera que hagan ustedes algo antes de comenzar con el texto de Juan 3:82. Capítulo 8, versículo 32. Por favor, abran su Biblia si todos la tienen abierta, que bueno, si no, les voy a suplicar, abran su Biblia y busquen el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Tómense el tiempo necesario y léanlo despacio, de preferencia en voz alta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora cierra la Biblia y reflexionen sobre lo que acaban de leer, detenida y tranquilamente, porque lo que voy a compartir con ustedes es algo que a mí me llevó años comprender. De hecho, la mayoría de los cristianos pasan toda su vida sin que nadie les hable realmente del significado de estas palabras de Jesús en este versículo. Es una de las frases más citadas en la historia de la fe cristiana. Aparece en calcomanías para automóviles, en discursos de graduación y en las entradas a las universidades, en las puertas. La citan políticos que quieren parecer morales, autores de libros de autoayuda que buscan sonar espirituales y pastores que desean parecer profundos sin decir nada que resulte comprometedor y peligroso. No queda casi ningún cristiano en el mundo que no haya escuchado estas palabras tal vez más de decenas de veces. Sin embargo, el versículo, tal como lo acabas de leer, no es lo que Jesús pronunció realmente. El versículo que Jesús dijo en los atrios del templo de Jerusalén, en la primavera del año 30 después de Cristo, era más extenso y contundente. Incluía una frase inmediatamente anterior a ese versículo y otra posterior que en conjunto explicaban cuál era la verdad y qué clase de libertad prometía Jesús. Además, en el año 382 de la era cristiana, si ustedes quieren anotar esto, es bueno, pero tengo más información que a ustedes les gustaría saber. En el año 382 de la era cristiana, se tomó una decisión en una sala de Roma que permitió conservar el versículo en la Biblia, en el Evangelio de Juan, al tiempo que se eliminaba discretamente su significado. El versículo permaneció, pero la verdad se perdió.
Hoy voy a devolver aquello que fue suprimido. Los llevaré al atrio del templo en Jerusalén para mostrarles qué decía realmente Jesús, a quién se lo decía y qué hicieron con las piedras que tenían en las manos cuando finalmente comprendieron. Les presentaré a un papa llamado Dámaso, a un erudito, un académico erudito llamado Jerónimo, y a un concilio convocado en Roma en la primavera del año 382 después de Cristo. Y les hablaré de la decisión institucional precisa mediante la cual el significado de 10 palabras quedó sellado durante 1600 años. También yo quisiera contarles, quizás más adelante, la historia de un amigo de un jesuita que escribió bastante sobre esto. Este hombre al que me estoy refiriendo, el amigo de este jesuita, no creía en Dios y escuchó el significado original de Juan capítulo 8, versículo 32, por primera vez, 6 semanas antes de morir. Y quizás intentaré describir cómo cambió su rostro cuando lo comprendió. Ustedes merecen saber esto, siempre han merecido saber lo que Jesús habló en el siglo I. Y por lo tanto, el Concilio de Roma, celebrado en la primavera del año 382, fue donde Dámaso modificó el texto del capítulo 8 de Juan, versículo 32. Lo que se eliminó de ese versículo constituyó el acto de censura editorial de mayor trascendencia en la historia de la tradición cristiana. El versículo de Juan capítulo 8, versículo 32, que ustedes leyeron en la Biblia, no es lo que Jesús pronunció en los atrios del templo durante la primavera del año 30 después de Cristo. Asimismo, aquello que se suprimió de su comprensión del texto representa el acto de censura editorial más trascendental en la historia de la tradición cristiana. Permítanme mostrarles qué fue lo que se eliminó. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Tal como se lee en el manuscrito antiguo conservado en los archives o en las salas de la biblioteca más antigua cristiana en el mundo, en el Vaticano. Y dice lo siguiente: si permanecieres en mis palabras, verdaderamente sois mis discípulos. Pero hay 3 detalles en el griego que la traducción al español no deja ver. 3 pequeños detalles, cada uno tan insignificante que podría pasar desapercibido en una lectura superficial, como acostumbramos rápidamente leer las cosas, pero que en conjunto esas 3 cosas son tan esenciales que cambian por completo el sentido de lo que Jesús prometía. En primer lugar, el versículo que todos conocemos, la verdad os hará libre, no aparece aislado. Es la segunda parte de una oración condicional. Hay una palabra que le procede y que jamás se ha oído citar comúnmente desde el púlpito o se ha enseñado claramente. La palabra es sí. La frase completa dice: si permanecieres en mi palabra.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús no está haciendo aquí una promesa universal, sino una condicional, condicionada. La verdad está al alcance únicamente de quienes permanecen en su palabra. El término, y ustedes se darán cuenta, empleado es menete. Si permanecieres, menete, del griego meno, de la raíz meno, que significa permanecer, habitar o establecer residencia en un lugar. Y ahí puse un poquito del griego, ei menete en to logos. Seréis verdaderamente mis discípulos si permanecieres ei menete en to logo, en mis palabras, en mi palabra. Este menete, no es el verbo que se usa para leer un libro, ni al asistir a un culto semanal. Es el verbo que se emplea cuando se habita una casa, cuando se ha convertido ese lugar en el propio hogar de uno. En segundo lugar, la palabra griega traducida verdad, y esto es bastante significante, aletheia, en el versículo 32, en el griego del primer siglo, ese término no significa lo que los hispanohablantes modernos entienden habitualmente por la verdad. No se refiere a una lista de doctrinas correctas que uno debe creer, ni a un conjunto de afirmaciones tácticas que uno debería sostener, ni siquiera a información. Nada absolutamente de esto. La palabra aletheia se compone de dos partes. Ustedes la ven ahí en esta pantalla del PowerPoint. Se compone de dos partes. El prefijo a, que significa no, y el sustantivo lethe, que significa olvido. En otras palabras, si ustedes recuerdan la palabra de Apocalipsis, Apocalipsis quiere decir cubierto, Apocalipsis quiere decir descubierto. El prefijo a, antes de la palabra, aletheia, quiere decir algo que se remueve, algo que se ha quedado en el olvido. Es una palabra griega antigua que significa verdad, realidad, pero también desocultamiento, desvelamiento, o sea, de remover un velo. Y verdad en latín quiere decir veritas. Esto lo digo porque ahorita va a tener más sentido. Es diferente, en cierta forma, a aletheia, que es muy compleja la palabra. En la mitología griega, Lethe es el río del inframundo del que bebían los muertos, lo que les hacía olvidar sus vidas anteriores. Así pues, aletheia es aquello que permanece cuando se elimina el olvido. Es la realidad que ha dejado de ser oculta. Aquello que había sido olvidado y que vuelve a hacerse visible. La verdad que Jesús promete no es información, es un despertar, es recordar. En tercer lugar, la palabra griega traducida como liberará, eleuterose, del verbo eleutero, significa liberar, poner en libertad. Liberar de la servidumbre, poner en libertad, en el sentido de liberar a un esclavo de sus cadenas, por ejemplo. Y la servidumbre de la que habla Jesús
en los versículos inmediatos no es la de la ocupación romana, ni la del pecado tal como la iglesia lo definiría más tarde, sino algo mucho más específico y mucho más peligroso para la institución religiosa de la época. La servidumbre de que le digan a todo quien desea honestamente creer que su acceso a Dios depende de otra persona. Ahora bien, esto es algo que casi nadie les dirá a ustedes. La multitud que Jesús se dirigía en esta escena no está compuesta de gente gentil o de gente extranjeros o ajenos. Fíjate de nuevo en el griego. En el griego dice prostos pepistekuotas auto judeos, a los judíos que habían creído en él. Él habla a sus propios seguidores, a personas que ya habían aceptado sus enseñanzas, a quienes bajo las categorías del cristianismo moderno se considerarían quienes son salvos. Y lo que les dice es que creer no basta. La creencia es solo el comienzo. La tarea que sigue a la creencia consiste en permanecer en su palabra hasta que se disipe el olvido, hasta que la realidad se muestre ante ti, sin velos, y quedes liberado de esa vieja costumbre humana de necesitar a otro que sea un medio con lo divino en tu nombre. Esto no es una metáfora. El versículo siguiente, capítulo 8, versículo 33, si ustedes tienen abierta su Biblia, lo demuestra. La gente, ese mismo grupo de creyentes judíos, reacciona confundida. Y en su defensa afirman, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que nos harás libre? ¿No lo comprenden? ¿Creen que Jesús habla de la libertad política? ¿Piensan que se refiere a la ocupación romana o al recuerdo ancestral de la esclavitud en Egipto? Pero desde la perspectiva de la tradición judía no es así. Él habla de la condición espiritual de todo ser humano al que se le ha enseñado a buscar a Dios fuera de sí mismo. La conversación se intensifica a lo largo de los siguientes 20 versículos. Jesús insiste con mayor firmeza y la multitud se siente cada vez más ofendida. Ellos lo acusan de estar poseído por un demonio. Y él responde, afirmando su unidad con el Padre, que es anterior a Abraham. Y para el final del mismo capítulo, en Juan, capítulo 8, versículo 59, la misma multitud que comenzó creyendo ha tomado piedras para matarlo. Ahora comprenden lo que él dice y entienden exactamente lo que eso le cuesta a la institución religiosa de su época. Este es el versículo. Esto es lo que dijo Jesús y esto es lo que se eliminó. No las palabras permanecieron, sino la comprensión de la verdad que Jesús prometía. El descubrimiento de aquello que ya reside en tu interior. Una verdad accesible sin mediación, sin sacramentos y sin certificación institucional. Una verdad accesible y la comprensión de que la libertad que Jesús prometía
es la libertad frente a cualquier sistema que te diga que tu acceso a lo divino depende de otra persona. Esa comprensión estaba viva en la iglesia del siglo II. Ahora que nosotros hablamos de los evangelios gnósticos, que hablamos de el ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, que hablamos de la chispa divina en el interior del ser humano y la inquietud de cada persona, aún en la iglesia, aún en las mejores tradiciones cristianas, que todavía están inquietas por conocer más de lo que han escuchado. Eso era lo que se predicaba en el primero y segundo y tercer siglo. Y obviamente esas enseñanzas se encontraban en el segundo, en el tercer siglo, y los que guardaron esa enseñanza fueron los padres griegos. Yo quisiera decirle a ustedes, en la historia de la iglesia hay la iglesia apostólica, e inmediatamente después viene la iglesia patrística. Pero no quisiera que ustedes pensaran que eso se relaciona a los padres de la iglesia católica. La iglesia católica ni siquiera existía en ese momento. La iglesia católica vino a tomar lugar hasta el cuarto siglo después de Cristo. En el primero y segundo, tercer siglo, todas las comunidades cristianas reflexionaban abiertamente sobre esta enseñanza que hablaba de que Jesús había prometido que la verdad, o sea, el desocultamiento, la experiencia de remover los velos de la ignorancia y descubrir aquello que se había olvidado, que como seres humanos somos criaturas de Dios y que en nuestro interior se encuentra la esencia, el espíritu que clama, como dice el apóstol Pablo, Abba Padre. Ellos reflexionaban abiertamente sobre esto. Construían disciplinas espirituales en torno a esta enseñanza y lo consideraban el destino de la vida cristiana. Llegar a un despertamiento pleno. Pero entonces, en el año 382 de la era cristiana, en la ciudad de Roma, se tomó una decisión. El año es 382 después de Cristo. El lugar es Roma. El hombre central de esta historia es Dámaso. Dámaso que conviene en él, llama a todos los líderes cristianos en el concilio de Roma de 382. Y allí es donde se establecieron los libros que serían los que serían aprobados por el canon de la iglesia. El 37º obispo de Roma, el 37º papa de la iglesia católica latina, quien llevaba ya 16 años en el papado. Dámaso no encaja en la caricatura del papa medieval corrupto. Es un hombre complejo, un poeta latino de cierta destreza que describió epigramas que aún hoy permanecen escritos en los muros de las catacumbas romanas que él mismo restauró. El protector de Jerónimo, el mayor erudito bíblico del mundo latino, es Dámaso, el Papa Dámaso I, a quien convocó a Roma para que fuera su secretario personal y asesor teológico. Jerónimo fuera
de Dámaso. Jerónimo es también una estrategia político que accedió al papado tras una sangrienta lucha callejera contra un aspirante rival llamado Ursicino, ocurrida en la Basílica de Santa María, en Trastevere, en el año 366 después de Cristo. Según el historiador Ammiano Marcelino, 137 personas murieron en aquel enfrentamiento. La fricción de Dámaso, o el grupo al que Dámaso estaba apoyando, que su líder era Jerónimo, fue el que derrotó a Ursicino y su gente. Y de esta manera se impuso. El rival fue exiliado y el papado quedó asegurado. Para el año 382 después de Cristo, Dámaso llevaba ya tiempo suficiente en el cargo como para haber visto la transformación de la iglesia latina. El cristianismo ya no es la fe perseguida de las comunidades de las catacumbas que se escondían de la persecución. Desde el edicto de Tesalónica, promulgado por el emperador Teodosio I, el 27 de febrero de este mismo año 382 después de Cristo, el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. La iglesia ya no es la institución de los marginados, sino la institución del trono. El obispo de Roma ya no es líder de una pequeña minoría perseguida, sino una figura pública del estado más poderoso del mundo mediterráneo. Dámaso comprendió algo que la mayoría de sus predecesores no entendieron. Un imperio requería uniformidad. Un imperio unificado exige unas escrituras unificadas. Unas escrituras unificadas requiere una interpretación unificada. Y una interpretación unificada exige que ciertas lecturas, por muy antiguas que fuesen, extendidas o bien atestiguadas en las primeras comunidades cristianas que fueran, sean discretamente dejadas de lado. En la primavera del año 382 después de Cristo, Dámaso convoca el Concilio de Roma. Las actas de dicho concilio se conservan parcialmente en un documento denominado Decretum Gelasianum, que la mayoría de los eruditos modernos consideran contiene material tanto de este concilio en Roma en 382 como de fuentes posteriores. Entre las decisiones adoptadas en el Concilio de Roma figura el encargo a Jerónimo de realizar una nueva traducción latina autorizada de las Escrituras. Dicha traducción acabaría de convirtiéndose en la Biblia, la Vulgata del latín, el texto que definiría las lecturas permitidas para el cristianismo latino durante los siguientes 1000 años. Sin embargo, en aquel concilio se tomó otra decisión menos conocida, menos comentada e infinitamente más significativa. El Concilio de Roma acepta como marco interpretativo oficial de los evangelios una lectura que subordina la transformación espiritual interior del creyente a la autoridad sacramental de la Iglesia institucional. En términos prácticos, esto significa lo siguiente: donde el Evangelio habla de iluminación interior en el creyente,
La iglesia enseñará una gracia mediada, donde los evangelios hablan de acceso directo a lo divino. La iglesia enseñará un acceso jerárquico y donde los evangelios hablan de aletheia. Aletheia, como en Juan capítulo 8, versículo 32, tiempos de desocultamiento, tiempos de despertamiento. La iglesia enseñará tiempos de veritas, de latín verdad doctrinal, porque en latín verdad es veritas. Pero la palabra más compleja que fue usada para el Evangelio de Juan es aletheia. Y dicha libertad del griego debe entenderse como la liberación de la herejía. En otras palabras, el tiempo de ocultamiento, el tiempo de aletheias que se reemplaza ahora por la verdad enseñada veritas del latín verdad doctrinal. Y la liberación que se habla, la verdad os hará libre, os hará libre, es de la herejía concedida mediante la participación en el sistema sacramental. El versículo permanece, pero su significado se sustituye. Quiero que comprendan cuán quirúrgica fue esta intervención. Ahí donde Jesús habla de la verdad, aletheia, el despertar a la verdad, a la verdadera realidad interior de cada ser humano, la iglesia enseñaba que la doctrina eclesiástica constituía la verdad y que la libertad a la que Jesús se refería era la libertad frente a la herejía. El versículo permanece, pero sus significados fue sustituido. Damaso no ordenó a nadie alterar físicamente el manuscrito del Evangelio de Juan. No lo necesitaba, pues disponía de algo mucho más poderoso que un cuchillo para cortar el texto. Contaba con un aparato en el desarrollo del cristianismo latino, con todos sus comentarios, sermones, catecismos, cartas pastorales, concilios y escuela de formación clerical. Y a través de este mecanismo, a lo largo de los 4 siglos siguientes, el sentido original del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, fue reemplazado gradual, silenciosa e irreversiblemente. Para cuando la iglesia del occidente, estamos hablando de la iglesia del occidente, o sea, la iglesia del occidente es la que nos trajo el evangelio a nosotros. España vino a conquistarnos y nos trajo el evangelio del occidente. Los evangelios son los mismos. El cambio fue el uso del latín. Cuando llegó el año 500, el significado profundo del versículo había quedado sustancialmente eclipsado por su interpretación institucional. Al llegar al año 800, ningún cristiano común habría escuchado predicar sobre Juan, capítulo 8, versículo 32. De otra manera, que no fuera como una confirmación de la doctrina correcta y una protección frente a la herejía. Se olvidó la noción del desvelamiento, o sea, al remover los velos. Se olvidó la cláusula condicional y se olvidó la imagen de la multitud recogiendo piedras en aquella primavera del año 30 después de Cristo. La labor de los 40 años de los padres griegos sobre la teosis, T-H-E-O-S-A-I-S, teosis, cayó en el olvido, al menos en el occidente, porque esa es la manera en la que se llamaba esta experiencia, teosis.
Lo que perduró fue un sentimiento reconfortante propio de una tarjeta de felicitaciones que la iglesia empleaba siempre que quería sonar profunda sin decir nada, que pudiera exigir un sacrificio a sus fieles. Eso fue lo que quedó sellado en el año 382 después de Cristo. No las palabras ni el mundo del que provenían, pero el significado no murió. Esta es la parte de la historia que nadie cuenta en la tradición cristiana occidental. O sea, el mundo que a nosotros nos trajo el Evangelio, la parte occidental de Europa. Esta es la parte entonces de la historia que nadie nos informó, mientras el occidente latino sellaba el sentido profundo de Juan, capítulo 8, versículo 32, tras el muro de la teología sacramental. El oriente griego lo observaba. Y ustedes recordarán que en el año 1054 aproximadamente hubo una gran separación en la iglesia del occidente y del oriente. Y de ahí es cuando nosotros tenemos las tradiciones de la iglesia ortodoxa griega, que continúan ellas como el cristianismo del oriente. A nosotros nos tocó recibir el cristianismo del occidente. El oriente griego preservó el significado del capítulo 8, versículo 32. No en secreto ni como herejía, sino abiertamente. En los escritos de los padres más respetados de la tradición oriental, quienes lo enseñaron, lo vivieron y lo consideraron la meta de la vida cristiana. La doctrina que perseveraron se llamaba teosis, en español deificación. La enseñanza de que el alma humana, mediante la participación en la vida divina ofrecida por Cristo, llega a ser lo que Dios es por naturaleza, no convirtiéndose en un Dios en una confusión panteísta, o sea, de muchos dioses, sino adquiriendo semejanza divina por gracia, recuperando la imagen y semejanza en su plenitud de lo que el ser humano fue creado para que fuera. Y esto por la gracia de Dios a través de una larga transformación interior. Y el versículo que acabas de leer en Juan capítulo 8, 32, constituye la invitación más directa a esta experiencia en toda la Escritura. Ireneo de Lyon, y estos son los padres griegos que yo puedo poner aquí para que ustedes, este es 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, algo semejante que a la teosis, lo que el apóstol Pablo nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ireneo de Lyon escribió hacia el año 180 después de Cristo, y él lo expresó esta teosis en una sola frase, que ha sido citada por todos los eruditos serios del cristianismo oriental durante 18 siglos. Dios se hizo lo que nosotros somos para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él es. Eso es la teosis, expresada en una sola línea, así como se despliega el significado de Juan capítulo 8, versículo 32. Atanasio de Alejandría
el mismo que luchó por establecer la divinidad única de Cristo en el Concilio de Nicea en el año 325, escribió en su Tratado de la Encarnación. Él se encarnó para que nosotros fuéramos hechos Dios. Atanasio no consideraba que esta fuera una enseñanza marginal, la consideraba la razón central de la encarnación. Y ahí está 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Él reflexionó sobre la razón fundamental de la propia encarnación. El Verbo se hizo carne para que las almas humanas pudieran llegar a ser divinas. Gregorio de Nisa, otro padre griego, otro líder griego del cristianismo antiguo, contemporáneo de Dámaso y activo a finales del siglo IV, enseñaba que la vida espiritual es un ascenso infinito hacia la naturaleza divina. ¿No acaso es lo que dice Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 3? Vengamos y regresemos, porque Dios nos hirió, pero nos resucitará, y al tercer día, y proseguiremos conociendo a Dios como el alba está dispuesta, y continuaremos conociendo de Dios, en el cual el alma se asemeja progresivamente a aquello que siempre ha sido en su origen. El hambre y el deseo intenso de cada ser humano es llegar a recordar que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Pero qué significa esto? La teosis, el proceso del despertar, el proceso de recordar quién verdaderamente es uno. Y en este caso, Gregorio de Nisa emplea término griego epectasis, una perpetua extensión del alma a Dios, para describir ese anhelo espiritual de extenderse hacia Dios. Un concepto que no tiene equivalente en la teología latina, dado que la tradición latina había comenzado a cerrar las puertas interior de la alma de los fieles. Más tarde, el confesor Máximo el Confesor, ya en el siglo VII, articuló la doctrina plena de la teosis, divinización, como el destino de toda práctica cristiana. Para Máximo, la revelación prometida por Jesús en el capítulo 8, versículo 32, consistía en retirar gradualmente las capas de olvido que separan al alma de su origen. Él utilizaba el término griego epitumia para referirse a esas capas. Los deseos y confusiones que velan la realidad, y tenía también una palabra griega para designar aquello que se descubre una vez dichas capas han sido retiradas o removidas. Y esta es la palabra desde entonces, en el siglo VII, que es teoría, la visión directa de lo que es. Dios nos ha creado para crecer en profundidad en su presencia. Nada va a satisfacer el alma del ser humano, ni una tradición, ni una definición, ni una doctrina que alguien haya procesado aún con alumbramiento por el Espíritu. Eso podrás llegar a ser de bendición en gran manera, pero en esencia Dios nos ha creado para crecer en profundidad en su presencia, no mediante reglas ni doctrinas superficiales, sino a través de las enseñanzas de Jesús. Tenemos acceso directo al Padre. Todo comienza en el lugar secreto de oración.
en lo más profundo del ser humano, no en la iglesia. La iglesia es la reunión de aquellos que naturalmente vienen a respaldarse unos a otros, a estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras, naturalmente. Pero la verdad reside en el ser de cada creyente, en una relación íntima, interna con Dios, nuestro Creador. Hay tanto por compartir. Pero eso fue el gran cambio que se dio en el año 382. En el año 382, guiada por el Papa Dámaso, cuando se tradujo la Biblia del griego al latín y se usó verdad como veritas y se hizo a un lado la palabra que usó el Evangelio de Juan, aletheia, que quiere decir despertar. Es necesario que nosotros recordemos esto, es necesario que nosotros continuemos reflexionando en esto, pero todavía no he terminado y es necesario que lo continúe en el próximo video. Que Dios les bendiga, que estemos fortalecidos porque la verdad a su tiempo se revela. Bendiciones a todos ustedes. Y nuevamente, como siempre lo hemos dicho, aquí les dejo estos padres griegos que los pueden ustedes ir a investigar en Google. Ireneo de Lyon o de Lyon, en el norte de África. Atanasio de Alejandría está en griego, porque esos son padres griegos, son líderes griegos que vinieron después de los discípulos a guiar las comunidades cristianas. Gregorio de Nisa, ahí está su nombre, en griego. Máximo el Confesor, el teólogo de Constantinopla, entre los años 580 y 662. Es bueno que nosotros estemos informados, pero es mejor venir a entender la escritura tal y como es. Si algo me propuse en tiempos pasados, desde los años 70, es llegar a conocer la escritura para poder traer el apoyo, la exhortación y la instrucción que es necesaria para recibir y compartir lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. A todos ustedes, bendiciones, paz, salud en Cristo. Estaremos próximamente juntos. Amén.